Buenas tardes, mi nombre es Eliana Figueroa Fernández y junto con mis compañeros Eusebio Ayala Díaz y Diego Portilla vamos a realizar la presentación de la sustentación del proyecto final del curso de Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones. El método y la metodología Gavilán nacen de la necesidad de desarrollar competencias en los estudiantes para manejar efectivamente la información y facilitar el acceso a ella, ya que es mucha la información que se tiene en las diferentes fuentes como Internet y en muchos casos se accede a ella sin un orden, sin un proceso que lo puede llevar a conseguir la mejor información y la mejor calidad. Es por lo anterior que se quiere que a través del curso de Introducción a la Ingeniería en Telecomunicaciones el estudiante conozca este método, lo cual le permitirá realizar trabajos, investigaciones, artículos y demás con la mejor información. Para el desarrollo del curso se requiere aplicar los 4 pasos que consta el modelo Gavilán a una pregunta planteada inicialmente y para la que se requiere una respuesta. En la primera parte del trabajo se revisan los pasos 1 y 2, definir el problema y buscar las fuentes de información. Y para la segunda etapa del trabajo, los pasos 3 y 4, analizar y utilizar la información en los que se realizan tareas como revisar la literatura seleccionada. Análisis a la pregunta principal. ¿Cómo la voz humana puede llegar a lugares tan distantes? Consiste en identificar el tema a explorar y los principales campos de conocimiento que se encargarán de estudiarlo. Temas: la voz humana, propagación de la voz a través de los medios de comunicación. Campos de conocimiento: biología humana, anatomía, telecomunicaciones. Aspectos del tema necesarios para resolver la pregunta. ¿Qué es comunicación? ¿Dónde se produce la voz? Aparato respiratorio, aparato fonador, aparato resonador, tono, timbre e intensidad de la voz. Clases de voz, velocidad de la transmisión de la voz, medios de comunicación, señales análogas digitales, digitalización o conversión de la voz análogo-digital, medios de transmisión, perturbaciones en la transmisión, sistemas de transmisión de telecomunicaciones, rangos de frecuencia de la voz humana, equipos de transmisión para telecomunicaciones, espectro de la voz humana, canales utilizados la voz humana para llegar a diferentes lugares. Convierte una señal análoga a digital. Medios en que se realiza el transporte de la voz, acústica del habla, proceso de una. La metodología utilizada para la búsqueda de información que nos puede dar respuesta a la pregunta inicial, ¿cómo la voz humana puede llegar a lugares tan distantes?, es la aplicación de los 4 pasos de que consta el modelo o metodología Gavilán. Paso número 1. Definir el problema de información y qué se necesita para indagar para resolverlo. Paso número 2. Buscar y evaluar fuentes de información. Paso número 3. Analizar la información. Y por último, el paso número 4. Sintetizar y utilizar la información. Siguiendo cada uno de los subpasos que tiene cada paso de este modelo, preguntas secundarias seleccionadas. Pregunta número 1. ¿Cómo se produce la acústica del habla? Pregunta número 2. ¿Cuál es el proceso de una señal en un sistema de comunicaciones electrónico? Pregunta número 3. En el espectro electromagnético de frecuencias, ¿cuál es la banda de frecuencia asignada para la voz? Pregunta número 4. ¿Cómo se convierte una señal análoga a digital? Pregunta número 5. ¿Por cuáles medios de comunicación se realiza el transporte de la voz? ¿Por cuáles medios se propaga más rápido y se obtiene mayor distancia de propagación? Pregunta número 6. Respuesta a las preguntas secundarias seleccionadas. Pregunta número 1. ¿Cómo se produce la acústica del habla? La producción acústica del habla se basa esencialmente en el fenómeno de la resonancia, que consiste en la amplificación del sonido de determinada frecuencia de una fuente de energía sonora por la acción de un cuerpo pasivo denominado resonador o filtro. El resonador, debido a sus características físicas tales como dimensión, forma, grado de rigidez de las paredes, posee una frecuencia natural de resonancia. Si un sonido proveniente de la fuente de energía posee tal frecuencia y se acopla al resonador, este sonido será amplificado en una proporción indicada por la así llamada curva de resonancia del resonador.
Una especificación importante de la curva de resonancia de un resonador o filtro es el ancho de banda, que es el rango de frecuencias alrededor de la natural de la resonancia que son amplificadas dentro de un intervalo de 3 dB. Pregunta número 2. ¿Cuál es el proceso de una señal en un sistema de comunicación electrónico? Un sistema de comunicación electrónico está compuesto por un transmisor, un medio de transmisión y un receptor. El receptor es el conjunto de uno o más dispositivos o circuitos electrónicos que convierten la información de la fuente original a una señal que se presta más a su transmisión a través de determinado medio de transmisión. El medio de transmisión transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor. El medio de transmisión transporta las señales desde el transmisor hasta el receptor por medio de un par de conductores de cobre que propagan las señales en formas de flujo de corriente eléctrica, ondas electromagnéticas luminosas propagadas a través de fibra óptica u ondas electromagnéticas de radio. Un receptor es el conjunto de dispositivos o circuitos electrónicos que acepta del medio de transmisión las señales transmitidas y las convierte a su forma original. Pregunta número 3. En el espectro electromagnético de frecuencias, ¿cuál es la banda de frecuencia asignada para la voz? El espectro de frecuencias se subdivide en subestaciones o bandas. Cada banda tiene un nombre y sus límites. Va desde las subsónicas, unos pocos hertz, hasta los rayos cósmicos. La frecuencia de la voz son señales en los intervalos de 300 a 3400 Hz e incluyen las que generalmente son asociadas a la voz humana. Los canales telefónicos normales tienen un ancho de banda de 300 a 3400 Hz y la frecuencia se llaman canales de frecuencia de voz o canales de voz de banda. Pregunta número 4. ¿Cómo se convierte una señal análoga a digital? La señal eléctrica generada por el aparato telefónico es de tipo análogo, modulada por la voz y limitada dentro de una banda de 300 a 3400 Hz. La señal se transmite a lo largo de la red hasta su destino final, aplicando la menor distorsión y atenuación posible, para lo cual sufre un proceso de digitalización y codificación. Entonces, el proceso de digitalización consiste en la conversión que se hace de la señal tipo análoga a una señal tipo digital a través de circuitos tipo MIC o PSM, con lo cual se eleva la calidad y la capacidad de la señal. Pregunta número 5. ¿Por cuáles medios se realiza el transporte de la voz? ¿Por cuál medio se propaga más rápidamente y se obtiene mayor distancia de propagación? El transporte de una señal de un punto a otro se realiza por diferentes medios, utilizando el espacio libre para transmisión vía radio o a través de microondas, por medios físicos como un par de hilos de cobre, el cual presenta limitaciones de distancia y con redes de fibra óptica por las cuales se puede transferir gran cantidad de información a grandes velocidades y a grandes distancias. Pregunta número 6. ¿Cuáles son los tipos de sistemas de comunicación para la transmisión